Millones de personas en todo el mundo conocen un nombre que resuena con fuerza en las redes sociales: Anatoly. Para muchos, no es más que un simple conserje de gimnasio, de apariencia frágil y actitud humilde, que de pronto sorprende a atletas enormes y musculosos frente a las cámaras, dejando a todos sin palabras. Sin embargo, lo que casi nadie imagina es que detrás de ese uniforme sencillo, de la mirada tímida y de la sonrisa discreta, se esconde una historia profunda y conmovedora. Una vida marcada por el hambre, el silencio, la falta de oportunidades y el rechazo, pero también por una disciplina férrea y una fortaleza interior forjada mucho antes de que llegaran las visualizaciones, la fama y los millones de reproducciones. Cada levantamiento, cada reto y cada momento viral no es casualidad. Son el resultado de años de sacrificio, de entrenamientos en la sombra y de una mentalidad construida cuando nadie miraba, cuando no había cámaras ni aplausos. Tengo una pequeña pregunta para ustedes. ¿Les gusta Anatoly? Si es así, escriban "Anatoly mi favorita, I love you" en los comentarios. Esta no es solo la historia de un creador de contenido que conquistó Internet. Es la historia de un hombre que decidió desafiar su origen, romper los límites que otros le impusieron y negarse a aceptar el destino que parecía escrito para él. Una historia de resistencia, superación y fe en uno mismo. Mucho antes de las luces, los celulares y los gimnasios modernos, existía únicamente una pequeña aldea olvidada en el interior de Ucrania. Un lugar marcado por pocas casas, caminos de tierra, silencio constante e inviernos implacables que parecían no terminar nunca. Fue en ese entorno humilde y aislado, donde casi nadie creía en grandes sueños ni en futuros distintos, que nació Vladimir Shmondenko, un niño común, criado lejos del ruido del mundo, en una realidad donde las oportunidades eran escasas y las expectativas aún menores. Allí, la vida enseñaba desde muy temprano una lección dura. Sobrevivir era la prioridad. Cada día era una prueba de resistencia y pensar en sueños o ambiciones personales parecía un lujo reservado para otros. Sin embargo, incluso en medio de esas limitaciones, algo comenzó a crecer dentro de él. Una llama silenciosa, una determinación profunda, el deseo de volverse más fuerte que el frío, más fuerte que la pobreza y más fuerte que el mundo que lo rodeaba. Un impulso interno que, con el tiempo, cambiaría por completo su destino. Aún muy joven, Vladimir pasaba horas observando videos de atletas extranjeros en su celular. Miraba con atención esos cuerpos fuertes, los pesos gigantes levantados con facilidad y los gimnasios modernos que parecían venir de otro planeta, muy lejos de su realidad cotidiana. Cada imagen, cada entrenamiento y cada competencia que veía en la pantalla alimentaban un deseo profundo dentro de él: cambiar su vida, romper los límites de su entorno y demostrar que su origen no definía su futuro. No soñaba con fama, no pensaba en dinero, no buscaba reconocimiento. Lo único que quería era demostrarse a sí mismo que era capaz, que podía volverse fuerte no solo físicamente, sino también mentalmente. Pero cada vez que apagaba el celular, la realidad regresaba con toda su crudeza. No había gimnasio, no había equipos, no había pesas ni entrenadores, y peor aún, no había nadie dispuesto a creer en él ni a imaginar que aquel joven silencioso pudiera llegar más lejos de lo esperado. Con apenas 14 años, Vladimir tomó una decisión que muy pocos adolescentes habrían tenido el valor de asumir. Si el mundo no estaba dispuesto a darle un gimnasio, entonces él mismo lo construiría el suyo, sin excusas y sin esperar ayuda de nadie. Comenzó a reunir pedazos de hierro oxidado, madera vieja y piezas abandonadas de antiguos tractores soviéticos. Todo lo que otros consideraban basura, para él se convertía en una oportunidad. Con creatividad y determinación, transformó la chatarra en pesas improvisadas y el suelo frío en su lugar de entrenamiento. Cada peso mal equilibrado implicaba peligro. Cada levantamiento podía terminar en una lesión. Cada entrenamiento era un verdadero desafío a su propia seguridad. Mientras otros adolescentes jugaban, salían o perdían el tiempo, él entrenaba en silencio,
Lejos de las miradas, levantaba chatarra con las manos ásperas y la mente firme, imaginando que cada repetición lo hacía un poco más fuerte y lo alejaba de la vida común y limitada que todos esperaban que tuviera. Sin saberlo, en ese pequeño espacio improvisado, estaba forjando no solo su cuerpo, sino también el carácter que más tarde lo llevaría a sorprender al mundo entero. El entrenamiento era duro, agotador y muchas veces doloroso, pero el hambre era aún más. Vladimir sabía que si quería crecer y volverse más fuerte, necesitaba alimentarse bien. Sin embargo, su familia no tenía recursos para suplementos, proteínas costosas ni dietas especiales. Ante esa realidad, decidió no rendirse y creó su propia rutina extrema. Llegó a consumir hasta 7 comidas al día, basadas únicamente en lo que la granja podía ofrecer. Leche fresca, huevos, queso casero y avena sencilla se convirtieron en el combustible de su sueño. No era una dieta perfecta, pero era todo lo que tenía, y lo aprovechaba al máximo. Mientras tanto, en la escuela, la situación no era más fácil. Las burlas eran constantes. Algunos compañeros lo llamaban extraño, otros obsesivo, y muchos simplemente lo trataban de loco por entrenar tanto y hablar de fuerza cuando nadie creía en él. Cada comentario hería. Cada risa dejaba una marca. Pero, lejos de destruirlo, esas palabras encendían algo dentro de él. En lugar de rendirse, Vladimir transformó el dolor en disciplina y la humillación en motivación. Cada burla se convertía en una razón más para seguir adelante, entrenar más duro y no abandonar el camino que había elegido. Los días de Vladimir comenzaban mucho antes del amanecer. Cuando el cielo aún estaba oscuro, ya se encontraba trabajando en el campo desde las 5 de la mañana, realizando labores pesadas que exigían fuerza, resistencia y sacrificio constante. Y cuando el cuerpo finalmente pedía descanso, la mente hacía exactamente lo contrario. Le exigía entrenamiento. Aunque estuviera cansado, aunque los músculos ardieran, él volvía a levantar sus pesas improvisadas, convencido de que el esfuerzo diario era el único camino hacia algo mejor. Hubo caídas, hubo errores, hubo accidentes que pudieron haberlo hecho abandonar. En uno de los momentos más duros, una barra mal construida se partió de repente y golpeó violentamente su rostro. La sangre comenzó a correr, el dolor fue inmediato y el miedo apareció por un instante. Pero incluso herido, su sueño permanecía intacto. Fue entonces cuando Vladimir comprendió una verdad que marcaría su vida para siempre. El dolor es temporal, las heridas sanan, pero rendirse deja una marca eterna. Desde ese día, entendió que podía soportar cualquier golpe siempre y cuando no renunciara al camino que había decidido seguir. En 2016, con el corazón apretado y una mezcla de miedo y esperanza, Vladimir tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Dejó la pequeña aldea donde había crecido y partió rumbo a Kiev, la capital de Ucrania. La gran ciudad prometía oportunidades, pero también le presentó una realidad dura y silenciosa. Rodeado de miles de personas, comenzó a sentir una soledad profunda, muy distinta a la de su pueblo, pero igual de pesada. Para sobrevivir, trabajaba como repartidor y camarero durante más de 12 horas al día. Sus jornadas eran largas y agotadoras. Dormía poco, comía rápido, muchas veces de pie, y aún así encontraba fuerzas para entrenar con el cuerpo cansado y la mente al límite. Nada era fácil. Cada día era una lucha contra el cansancio, la frustración y la duda. Sin embargo, incluso en medio de esa rutina extrema, Vladimir mantenía una idea fija en la cabeza. Ahorraba cada moneda, centavo tras centavo, con un objetivo claro: comprar una cámara. No buscaba fama inmediata, sino la posibilidad de mostrarle al mundo que su historia, nacida en el silencio y el sacrificio, algún día tendría que ser contada.
Con el paso del tiempo, Vladimir comenzó a notar algo sorprendente. Su fuerza crecía de manera extraordinaria, casi anormal. No tenía el cuerpo más estético ni definido como muchos de los atletas profesionales, pero levantaba pesos que dejaban a todos boquiabiertos y a otros competidores completamente en shock. Cuando empezó a participar en competiciones de powerlifting, los resultados no tardaron en llegar. Cada sentadilla parecía imposible para cualquiera que lo observase. Cada peso muerto rozaba lo irreal, como si sus músculos y su determinación desafiaran las leyes de la física. A pesar de su éxito en los torneos, fuera de las competiciones, Vladimir seguía siendo un desconocido. Nadie fuera del círculo del powerlifting había escuchado su nombre. Su talento permanecía oculto, limitado a quienes tenían la fortuna de presenciarlo en persona. Todo cambió gracias a una idea simple pero poderosa. Una chispa de creatividad que le permitió llevar su historia más allá de los gimnasios y las competiciones y mostrar al mundo entero la fuerza de aquel joven que desde una aldea olvidada se negó a aceptar límites impuestos por la vida. Vladimir comprendió algo fundamental. El mundo no buscaba solo números impresionantes ni técnica perfecta. La gente quería emoción, sorpresa y una historia que los hiciera sentir algo verdadero. Entonces surgió la pregunta que cambiaría por completo su vida. ¿Y si alguien que parece débil, frágil o inofensivo fuera en realidad más fuerte que todos? De esa idea nació su enfoque creativo. Con disfraces sencillos, ropa común y una expresión tímida, se presentó frente a la cámara. Nada llamaba la atención al principio, nada sugería que algo extraordinario estaba por ocurrir, pero cuando levantaba el peso, el impacto era inmediato. La reacción de los espectadores no era solo sorpresa, era una lección silenciosa sobre fuerza, disciplina y percepción. Cada video enseñaba que la verdadera fuerza no necesita alardeos ni gritos, solo acción y determinación. El video del abuelito del gimnasio se volvió viral de manera increíble. Millones de personas lo miraron, incrédulos ante lo que veían, compartiendo, comentando y maravillándose ante aquel joven que había transformado la chatarra y la humildad en una demostración de poder y resistencia. Así nació Anatoly, un personaje creado no para humillar ni impresionar gratuitamente, sino para enseñar respeto, mostrar que las apariencias engañan y que la verdadera fuerza se reconoce por los hechos, no por las palabras. Internet no encontró solo a un creador de contenido, sino a un símbolo de superación, creatividad y espíritu indomable que inspiraría a millones alrededor del mundo. Cuando todo parecía finalmente estable en su vida, llegó la guerra. El conflicto entre Rusia y Ucrania destruyó su mundo de manera abrupta y devastadora. Vladimir perdió su casa, sus autos, su seguridad y sobre todo la paz que tanto había costado construir. Todo lo que había logrado parecía desvanecerse en cuestión de días. Con poco dinero en el bolsillo y el corazón cargado de incertidumbre, tuvo que huir de su país para salvar su vida. Llegó a Dubái sin conocer el idioma, sin amigos y sin rumbo claro. La soledad y la depresión golpearon con fuerza, poniendo a prueba incluso al hombre que ya había enfrentado tantos desafíos antes. Una vez más, estaba empezando desde cero, en un lugar completamente nuevo y desconocido. Pero el mismo joven que años atrás levantaba chatarra en silencio, no sabía rendirse. Con disciplina, comenzó a estudiar inglés todos los días, a aprender a comunicarse y a transmitir ideas, emociones y fuerza sin necesidad de palabras. Su físico no era lo único que impresionaba, su determinación se convirtió en un lenguaje universal. Poco a poco, Anatoly volvió a crecer, esta vez para el mundo entero.
Dubái se transformó en el escenario de su renacimiento, una ciudad brillante donde su talento, creatividad y fuerza comenzaron a ser reconocidos internacionalmente, consolidando al hombre que había convertido la adversidad en su mayor aliado. Hoy Anatoly es una figura conocida en todo el mundo. Sus videos se reproducen millones de veces y millones de personas se sienten inspiradas por su historia de fuerza, disciplina y resiliencia. Pero su mayor logro no se mide en dinero, autos de lujo o fama. Su verdadera victoria radica en demostrar que el comienzo de la vida no define el final, y que incluso desde la humildad más absoluta se puede llegar muy lejos. Levantar hierro oxidado en un pequeño gimnasio improvisado cuando nadie creía en él fue solo el primer capítulo de su historia. Hoy Anatoly no solo levanta pesos, levanta mentes, sueños y esperanzas, motivando a otros a desafiar sus propios límites. Porque la lección más poderosa que deja su historia es clara: quien logra vencer sus propios límites internos puede vencer cualquier obstáculo que la vida le ponga en su camino.